Hola, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. En este ejercicio vamos a hacer el límite de una función por partes a través de su gráfica o vamos a demostrar que no existe. La función es la que tenemos por este lado que se compone de tres partes. X al cuadrado cuando x es menor a 0 o podríamos decir en la parte izquierda del plano cartesiano 2 cuando x es igual a 0, es decir el intercepto de la función con el eje y raíz de x menos 1 cuando x es mayor a 0. Bien, para esto tenemos que hacer la gráfica de la función, pero antes quiero recordar cómo es que nosotros sabemos si un límite existe o no. Bien, la condición para que el límite cuando f de x tienda a algún valor exista es la siguiente: el límite cuando x tiende a, cuando el valor del que estamos hablando es a, por la izquierda de f de x debe existir y debe ser igual al límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, es decir, ambos límites laterales deben existir y ser iguales. Esta es la condición para que el límite exista o no exista. Por lo tanto, vamos a tener esto en mente y vamos a empezar a graficar estas funciones. Bien, cada una de estas funciones es relativamente sencillo de graficarlas, solo tenemos que identificar correctamente dónde es que se hacen los cortes y colocar todo dentro de una función. Rápidamente, si nosotros recordamos, cuando hacemos la gráfica de x al cuadrado es simplemente una parábola que abre en el eje, o mejor dicho, a través del eje y. Por otro lado, si nosotros hacemos el gráfico de la función y es igual a 2, es una línea horizontal que cruza el eje y cuando x es igual a 0, y es igual a 2. Entonces es una línea que tiene este intercepto. Y finalmente, el gráfico que tal vez debemos recordar un poco más es qué pasa cuando la raíz de x menos 1, primero, ¿qué pasa con raíz de x? Con raíz de x es esta misma gráfica, solo que rotada a través de la recta y es igual a x. En pocas palabras, es una parábola, o mejor dicho, media parábola que abre a través del eje x, a diferencia de y igual a x al cuadrado que abre en el eje y. Bien, pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos que esto es menos 1? Bien, cuando tenemos toda una función a la cual se le suma o resta algo, esto es una traslación en el eje vertical. Entonces, es decir, vamos a subir una unidad o vamos a bajar una unidad. Como tenemos que esto es menos 1, vamos a bajar una unidad. Por lo tanto, esto no se grafica de esta forma, sino que se grafica una unidad abajo, como que si el eje X estuviera una unidad por debajo y por lo demás tiene la misma forma. Una parábola que abre a través de ese eje imaginario que podemos medio trazar acá, que interceptaría al eje Y cuando este es menos 1. Bien, ahora que tenemos nuestros tres gráficos, hay que juntarlos todos en uno solo, haciendo la diferenciación correspondiente, en específico cuando x es igual a 0, que vemos que es allí donde tenemos problema, es decir, x es igual a 0, si colocamos aquí rápidamente es menos 1 y aquí es 1, es igual a 0, pues cuando estamos en el eje Y. Muy bien, cuando estamos a la izquierda de x es igual a 0, la forma de la gráfica es esta, una parábola que abre a través del eje Y. Cuando estamos precisamente en x es igual a 0, la forma de nuestra gráfica es simplemente un punto que se intercepta al eje Y en el punto 0,2. Es decir, si aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2, tenemos 0,2. Esta es la función. De hecho, hay que prestar especial atención a los signos. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos x es menor a 0, esto quiere decir de que aquí no está definido. Entonces colocaríamos un punto abierto. Cuando x es igual a 0, aquí sí está definido, entonces colocamos un punto relleno, que ya lo colocamos acá. Y aquí vamos a eliminar esto. X es mayor a 0, en su correspondiente también vamos a colocar un punto abierto. Bien, esta es esta misma gráfica que precisamente está definida solo cuando x es mayor a 0. ¿Por qué? Porque no tenemos
definición de raíces de negativos, al menos no en el dominio de los reales, es esta misma gráfica, únicamente que colocado con un punto abierto. Por lo demás es exactamente lo mismo. Esta es la gráfica que tenemos que visualizar. Bien, cuando vemos qué pasa con el límite cuando x tiende a a, que en este caso es 0, por la izquierda vemos que este es igual a 0. ¿Por qué? Porque conforme nos acercamos a 0 en x, también nos acercamos a 0 en y. Esto lo podemos colocar acá. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual a 0. Ahora veamos el límite por la derecha. Veamos de que no nos preocupa qué pasa exactamente cuando x es igual a 0, sino únicamente su límite. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, es decir, nos estamos acercando a 0 en el eje x, pero a través de valores mayores a 0, y en y, ¿a dónde nos estamos acercando? Pues nos estamos acercando a menos 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual a menos 1. Vemos de que estos límites no son iguales, por lo tanto, concluimos que este límite no existe. Y esta sería la respuesta a nuestro ejercicio.